Muy buenas, bienvenidos a una nueva porción de la semana. Hoy veremos el tema Lej Leja, es decir, vete por ti. Y con la misma alegría de siempre les damos la bienvenida a esta porción de la semana. Hoy veremos, como ya dije, Lej Leja, que es Camina por ti. Y vamos a iniciar recordando que la semana pasada hablábamos de la porción semanal de Noaj, es decir, Noé, la cual pues nos enseñó un poquito acerca de la gracia, y hoy toca el espacio que comprende entre el capítulo 12 y el versículo 17, del 12:1 al 17:27. Y como es nuestro deseo que Dios nos hable y Él sea siempre quien nos llene de su gracia y de su sabiduría, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú permites que continuemos con el estudio, continuemos con las porciones semanales. Hoy ya es la tercera y te pedimos precisamente que la porción, las conexiones que tú tengas para nosotros, que puedas revelarlas en nuestro corazón, que hoy podamos nosotros, este servidor tuyo, entregar una palabra ajustada a lo que la Escritura dice, y que cada uno de nosotros hagamos la conexión necesaria para crecer en ti, en tus propósitos, en tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, como ya dije, esta porción entonces comprende entre el capítulo 12 y el versículo 17, y vemos algunos temas, como por ejemplo el llamado de Abraham, el descenso de Abraham a Egipto y su experiencia, la relación con su sobrino Lot, su separación y posterior rescate y lo que esto implicó para Lot, las promesas a Abraham. Y luego ya un tema que ocurrió entre Sara y Agar para pues aterrizar en ese capítulo 17 tan importante con respecto a la promesa, con respecto al pacto que Dios cortó con Abraham. Muy bien. Entonces, hoy quise llamarle el tema quizás la tierra que le mostró, pues aunque les motivamos a que podamos hacer todos la lectura de la porción, porque seguramente Dios nos hablará, por ser un tema de corta duración, queremos enfocarnos casi siempre en el primer versículo o en solo un versículo, así que empezamos la lectura desde el versículo 1 del capítulo 12, el cual dice de la siguiente manera. Acompáñenme a leer. Dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y reforzamos aquí que ha dicho vete por ti o anda para ti, o quizás de alguna manera emprende, porque le ha dicho que se vaya de entre sus parientes y de la casa de su padre, que lo haga por él, por lo que va a ocurrir por él, con él de alguna manera. En hebreo dice así, y esto nos llama la atención, pero ese no es el punto que quiero enfatizar. Cuando leemos el capítulo anterior, entonces ya vamos a ver cómo se da el proceso que Abraham toma para irse, y que él tiene una realidad y Dios, en su revelación que va siendo progresiva, le muestra la tierra que él le quiere dar. Así que recordamos en el capítulo 11, versículo 31, la escritura ha dicho: y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, a Sarai su nuera, mujer de Abraham, salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán, es el nombre de la ciudad, pero ahí dice Harán, y se establecieron allí. Entonces, Ur de los Caldeos quiere decir el país de los caldeos. No es el nombre de una ciudad como hemos pensado, sino se refiere al país o incluso al idioma caldeo. Y yo había dicho que la revelación para Abraham fue progresiva, porque curiosamente cuando
vemos alguna narrativa del Evangelio de la misma situación, nos encontramos con algunas características distintas. Y hay una en particular que yo quiero leer con ustedes, que está en el capítulo 7, versículo 2 del libro de Hechos. Como usted sabe, Esteban está aquí bajo una gran acusación y él entonces va a hacer un compendio de cómo es que se llegó a Jesús partiendo de Abraham. Y él dice así, Hechos 7:2. Esteban dijo, hermanos y padres, oíd, esto es muy interesante. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia. Entonces entendemos dónde estaba él. Estaba en Ur de los Caldeos. Esto no ocurre, o la revelación no empieza como se podría pensar solo leyendo Génesis en Harán, sino empieza en Mesopotamia, que a su vez es el país de los caldeos. Dice, antes que viviera en Harán, y le dijo, lo mismo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. La única diferencia que vemos acá es que en el versículo de Génesis también dice, vete de la casa de tu padre, ¿verdad? Dios le pide que salga, es un mandamiento muy conciso, muy específico que él tiene que dejar a su padre. Y todo esto está relacionado porque dice, entonces, verso 4, salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y entonces, si ya tenemos los dos relatos que no se contradicen, podemos, porque la escritura no se puede contradecir, la escritura no se puede quitar autoridad, la escritura solo se complementa, solo se explica aún mejor. Entonces, ¿cómo podemos hacer para compaginar estas dos cosas? En primer lugar, la petición había llegado desde Mesopotamia y ellos van y se localizan o se radican, perdón, en Harán. Y estando en Harán, dice que él esperó a que su padre muriera, pero esto no es del todo verdad, porque Teraj o Taré, como se traduce, llegó a vivir 205 años y Abraham sabemos que salió a la edad de 75 años, lo que quiere decir, lo que estaría diciendo, que llegó un momento en donde Dios, por decirlo así, entendió que Teraj, Taré, estaba muerto, quizás porque no había obedecido, quizás porque no estaba dispuesto a demostrar la fidelidad, pero lo que sí está claro es que Taré estaba vivo cuando se le pide a su hijo Abraham que salga, y Lot ve la revelación, Lot ve que le conviene a él irse porque hay una ciudad o hay una tierra, perdón, que yo le mostraré. Entonces lo que el Evangelio hace es que viene a compaginar. No, Abraham no dejó de honrar a su padre. Abraham no salió hasta que su padre murió, sino salió años antes, ¿verdad?, de que su padre muriera. Esto es muy fácil de verlo cuando hacemos las matemáticas. Lo que el Evangelio está señalando es que la revelación es progresiva, empezó a ser llamado en Mesopotamia, en Harán. Dios tuvo que hablar de nuevo con él y considerar a Taré como una persona muerta para que Abraham saliera. Y con esto en mente, cumpliera esa última instrucción de este primer versículo que dice, de la casa de tu padre. Ya había salido de sus parientes, pero no había logrado salir a la casa de su padre, que era un requisito para ir a la tierra que Dios le mostraría. Y ahora sí, este es el tema que yo quería tocar con ustedes, quizás no desarrollar extensivamente, pero sí tocar en esta oportunidad y que veamos todos juntos. Leámoslo de nuevo. El Señor dijo a Abraham, versículo 1 del capítulo 12, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y el verso, entonces, si usted se da cuenta, dice,
porque está en un verbo que es causativo, la conjugación mostrar está en un verso que es causativo. Dios está hablando que habría una tierra que Él le dejaría ver. Le dejaría ver. Quizás no viviría ahí, por lo menos no a corto plazo. De hecho, Abraham murió, como dice Hebreos, sin haber visto las promesas cumplidas y siendo dueño únicamente de una cueva, la cual él había comprado para enterrar a su esposa. Así que hay una promesa de hacerle ver, de dejarle ver una tierra. Y ya usted puede empezar a hacer elucubraciones al respecto porque se ha interpretado este versículo exclusivamente con respecto de la tierra de Israel. Pero no estaba hablando de eso la Biblia. La Biblia está hablando de algo mucho más y veremos que el Evangelio lo certifica y por eso nosotros proclamamos que el Evangelio más que cualquier otra cosa es la revelación, la explicación de la Torá del Señor. Entonces, quisiera ver dos puntos. En primer lugar, lo que Abraham está entendiendo, viviendo, lo que está en su mente por el contexto, ya que él, estando en Mesopotamia, seguramente vivió la rebelión, de la Torre de Babel. También usted tiene que recordar que Noé estaba vivo cuando Abraham tenía 50 años y es muy probable que cuando él sea llamado, Noé de alguna manera le habló de su propósito. Recordará usted en la lectura del verso anterior que Noé de alguna manera venía con alguna promesa, venía como para aligerar la carga, pero esto no ocurrió. ¿Y cuál ha sido el problema? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué hablamos del contexto? Porque, si usted recordará, en las primeras generaciones todavía existe una conexión con lo que ha pasado. ¿Y qué ha pasado? Pasó que Dios hizo un jardín, puso al hombre y a la mujer para que lo trabajaran, para que lo vieran, para que lo manejaran, pero ellos pecaron y entregaron a la creación de alguna manera en las manos del enemigo y Dios tuvo que maldecir, diagonal, desconectar la tierra, reacomodarla para que el hombre pudiera vivir, pero hizo algo, quitó el jardín del Edén, quitó la tierra prometida, más allá de lo que hoy se piensa que pueda ser, quitó el huerto de Dios, y con ello el árbol de la vida que estaba allí en el huerto, del cual se podía comer para vida eterna. Y al quitarlo, pues el hombre se volvió un mortal, se volvió alguien corruptible que podría morir y cuyo cuerpo tendería a descomponerse. Y entonces aquí recordar que lo que esta gente está de alguna manera procurando es acceder al jardín o al árbol de la vida, y quizás esa fue la razón por la cual ellos hicieron la Torre de Babel, porque si Dios se lo llevó al cielo, el jardín, ellos querían de alguna manera llegar al fruto, tocar el fruto, y fue su manera burda de hacerlo, pero no pudieron lograrlo, porque no es algo que sea mérito de uno, sino eso es algo que Dios da, eso es una revelación que viene de Dios. Entonces tenemos que reinterpretar en este momento un versículo que hemos leído ya en la primera porción de la semana, pero que no interpretamos y que algo de esto vamos a ir haciendo poco a poco. Génesis 3:22, le voy a leer la nueva traducción, la Nueva Biblia de las Américas, como está, dice. Y entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, pero al conocer el bien y el mal no podrá extender su mano y tome también, yo creo que esto no está traducido correctamente. Un segundo, por favor, lo voy a verificar. 3:22, perdón.
dice así: entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pareciera como que Dios tiene un poquito de delirio de persecución aquí y como que si el hombre está corrompido no quiere nada que ver con él. Esa es como la idea que deja la traducción esta, ¿verdad? Que el hombre no vaya a comer, cuidado con él. De hecho, la palabra cuidado no está en el original. Y por eso decimos que muchas veces se traduce la Biblia con alguna, siempre con una base humana, pero una traducción literal diría así. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre era como uno de nosotros, fue como uno de nosotros. Este es el verbo ser o estar y está conjugado en pasado, fue como uno de nosotros. Y luego dice, pero al conocer el bien y el mal, no podrá ahora extender su mano para tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, Dios está buscando la manera de restaurar al hombre, pero Él sabe que al conocer el bien y el mal, si Él extiende su mano, si Él deja el huerto ahí, el hombre va a ser destruido, el hombre va a ser pulverizado porque el hombre o el pecado o lo corrupto de nuestro ser no puede aguantar con la santidad de Dios, no lo puede sostener, es insostenible. Y más entonces que un delirio de persecución de Dios, lo que vemos es no me gusta llamarle preocupación, pero de alguna manera es una intención divina que tiene un plan para salvación y que ese plan lo va a echar a andar. Y Abraham es un hombre clave en echar a andar este plan. Y eso es lo que está ocurriendo con la ciudad que te mostraré, porque Abraham sabe esto, conoce de Babel, conoce la predicación de Noé, conoce que lo único que puede traerles a ellos vida eterna o que puede componer las cosas, han vivido un diluvio. Lo único que puede es el jardín del Edén y específicamente el árbol de la vida que se encuentra allí. Y eso lo corroboramos entonces con la correcta interpretación del capítulo 3, versículo 22, como ya vimos ahora. Lo que da pie entonces a la segunda conexión que yo quisiera hacer con ustedes con respecto de este versículo, ¿verdad? ¿A qué se refiere con la tierra que yo le mostraré? Porque, como dije al principio, la revelación para Abraham iba a ser progresiva y fue progresiva. De hecho, poco a poco él se fue dando cuenta. Aquí está el llamado en el capítulo 15, no lo vamos a ver este año, pero ahí está cómo Dios contabiliza cómo una persona puede ser justificada, es decir, salva, por medio de la fidelidad de Dios. Así será, dice el capítulo 15:6. Y el capítulo 17, él le aclara y le dice, ¿cuál es el pacto? Mi pacto es, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y así termina Apocalipsis, con Dios cumpliendo este pacto. Entonces, lo que estamos viendo es el plan de Dios de salvación que se está revelando a Abraham progresivamente. Entonces, el Evangelio aquí, y vuelvo al versículo 1 del capítulo 12, a la ciudad que te permitiré ver, a la tierra, perdón, no ciudad, tierra que te permitiré ver, la tierra que te mostraré, como hemos visto ahí. El Evangelio ahora en Hebreos 11 nos ayuda a hacer esta conexión. Escúchelo. Dice, en la fidelidad hemos sustituido la palabra fe por la palabra fidelidad porque decimos que el concepto correcto es el de fidelidad. Murieron todos murieron en la fidelidad de Dios, estos sin haber recibido lo prometido. Y dice, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿A quiénes se refiere? Bueno, el contexto se refiere a Abraham, Isaac, Jacob y Sara, pero todo esto está relacionado con la tierra que te mostraré. Versículo 14 dice, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Es decir, el escritor
de la carta de los Hebreos está señalando que estas personas, saludándolo, creyéndolo, considerándose extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, no, ellos estaban en Israel, pero aún estando en Israel se consideraron, peregrinos y extranjeros. Por lo tanto, la tierra que le estaba mostrando no es la física, es algo mucho más. Versículo 15. Pues si hubieran pensado en aquella de dónde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. ¿Una qué cosa mejor? Una patria mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿De qué tipo de ciudad les ha preparado? Una celestial, una espiritual. Lo que Dios mostró a Abraham claramente era que había un retorno al jardín del Edén, al árbol de la vida. Le llamó una patria celestial. Ya después Apocalipsis, más de 1000 años después, le llama la Nueva Jerusalén. Porque, como repito, la revelación ha sido progresiva y Jerusalén es como Dios decidió llamarle a la ciudad que vendrá del cielo. Y por eso él se puede enfocar en anhelar una mejor herencia. Claro, una de las partes de la promesa, o una de las promesas, era una tierra física para sus descendientes, y ellos, los descendientes físicos de Abraham, tienen un derecho a esa tierra. Eso no lo negamos, eso es innegable. Pero lo que estamos diciendo es que la promesa se hizo por algo mucho más importante que la tierra de Israel, o lo que hoy conocemos como la tierra de Israel, sino que se hizo por una patria celestial. Y repito, lo que Apocalipsis llama como la Nueva Jerusalén. Esto, mis queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en esta oportunidad, es entonces algo que está repitiéndose, revelándose poco a poco en la Escritura, y que lo hemos dicho en otras oportunidades, pero que sabemos que el hombre falló. Esto no tomó por sorpresa a Dios. Dios siguió con su plan. De hecho, el capítulo 6 de Génesis dice que Dios se consoló. Yo creo que un poquito de eso hablábamos la semana pasada. Dios se consoló del hombre que había hecho. ¿Y a qué hombre se refiere? Al hombre que iba a poder vivir, al diseño original de Dios, que iba a poder vivir en la Nueva Jerusalén. Así que el árbol de la vida, el jardín del Edén, la salvación eterna, son conceptos que aparecen desde Génesis y que Dios mismo haría ocurrir. Siempre fue la idea de Dios. Lo que vemos en el Evangelio no es nuevo, solo viene a revelar las promesas, los procedimientos que ya se están viendo, y por eso es que es un tremendo acierto leer estos dos como parte de un solo libro y no pensar que uno está quitando otro o que uno es más grande que otro, sino que es toda una revelación que Dios nos quiere dar, quiere compartir con nosotros. Y por supuesto necesitamos entender quién es Dios, quién es el Señor, quién vino por nosotros. Y bueno, ese es el mensaje de la Biblia. Yo quiero, habiendo dicho esto, dejarlo acá, porque quiero cumplir mi promesa de hacerlo un poquito más corto que el estudio de Marcos, recordándole que la otra semana estaremos con la porción que se llama Vayera, y esta empieza en el capítulo 18, versículo 1 de Génesis hasta el 22, 24, para que usted le pegue una leidita antes de pues estudiarlo aquí conmigo. Así que lo esperamos de hoy en 8, siempre a las 9:30 de la mañana. Y le recuerdo que en la tarde estaremos viendo el estudio del Evangelio de Marcos. Pero antes de orar, también quiero comentarle que estamos transmitiendo en este horario de las 9:30 simultáneo en Facebook y YouTube,
pero que en YouTube tenemos un canal, el mismo canal desde el que transmitimos, que lo hemos organizado en listas de reproducción y usted puede ir a consultar ahí una especie de videoteca en donde tenemos algunos temas como las citas, el Evangelio de Marcos que estamos estudiando actualmente en el 2021, Gálatas que ya lo estudiamos, algunas de las citas las citas del Señor que también tenemos un espacio ahí. Así que lo esperamos, no tenga pena por compartir esto, al contrario, nos bendeciría que lo hiciera porque queremos que esta revelación alcance a todos los que pueda alcanzar. Con esto en mente, le pido que me acompañe a orar. Señor, te damos gracias por haberte escogido un plan de redención, haber escogido a Abraham, haberte revelado a él, haberle hecho ver tus maravillas, haberle hecho ver tus propósitos. Por Señor, a pesar de haber pecado nuestro padre y nuestra madre Adán y Jabá, Eva, que tú siempre tuviste en mente rescatarnos, que sabemos que sería por gracia, y con esa gracia lo recibimos y de esa manera lo hacemos llegar a otros, ayúdanos a compartir esta buena nueva para que aquellos que tú has llamado puedan llegar y conectarte y estar contigo. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de las personas que nos están sintonizando, mis amigos virtuales, que sean prosperados en todas las cosas y que podamos ser atraídos a tu palabra cada vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces una despedida, un fuerte abrazo, nos vemos en una próxima. Hasta pronto.